Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a terminar la clase. Entonces, todo lo que hemos aprendido acá es vital para poder aprender o repasar acá lo que es hemorragia uterina normal, ¿ya? Bueno, esto ya hemos visto, lo que es el diagnóstico y el tratamiento, y luego vemos leiomiomas, endometriosis e hiperplasia, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta última parte que lo he pasado, no lo hemos visto con el eje, es la parte de embriología, ¿ya? Esta pequeña parte de acá es la parte de embriología, ¿ya? Que básicamente nos sirve para el capítulo de amenorrea, que como ya estamos en hemorragia uterina normal, entonces vamos a concluir con esto. Entonces, este dibujo que ven acá es solamente para recordar que todos los genitales internos de la mujer derivan de la fusión de los conductos paramesonéfricos, ¿correcto? O de Müller, ¿no es cierto? La fusión de los dos conductos de Müller o paramesonéfricos da origen a los genitales internos. ¿Cuáles son esos genitales internos? La trompa de falopio, el útero y los 2/3 superiores de la vagina. ¿Está bien? La trompa de falopio, el útero y los 2/3 superiores de la vagina. ¿Por qué? Porque el tercio distal, este que ves acá, el tercio distal, vamos a poner acá, está bien. El tercio distal, que va a ser todo esto de acá, de la vagina, viene del seno urogenital, del SUG, del seno urogenital. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este seno urogenital, al final cuando se desarrolla la vagina, al momento de todo el desarrollo embrionario y que va a ser la vagina de la recién nacida y por ende después de adulta, este tercio distal termina siendo los 4/5, los 4/5. Así que el seno urogenital termina dando los 4/5 de la vagina adulta y el Müller tan solo se queda con este pedazo de acá, que vendría a ser 1/5, que es la parte del fondo de saco de vagina, donde está el ectocervix. Ahí, fondo de saco de vagina y el ectocervix. Ahí queda. Por eso recuerden que en la adulta la irrigación, la inervación es diferente de toda la vagina que del fondo de saco, de la cúpula y del ectocervix. ¿Correcto? Todo lo que viene del seno urogenital tiene inervación somática. Somática. En cambio, lo que viene del Müller es visceral. Visceral. ¿Ya? Entonces, en la vagina hay tacto, temperatura, dolor somático. Mientras que a nivel de el fondo de saco, el cervix, hay también tacto, temperatura, todo, pero visceral. Es diferente. Por ejemplo, el dolor máximo acá en el cervix es por dilatación, más que por un dolor somático, por ejemplo, de punción o de temperatura. ¿Ya? Es importante recordar este origen. Si no se llegan a fusionar bien los Müller, entonces tendríamos úteros didelfos, bicornes, dobles, ¿no? Úteros didelfos, dobles, bicornes. Y en el caso del seno urogenital, como puedes ver en el dibujo, voy a ampliarlo para que quede claro, es una masa de tejido sólida, miren, sólida, que luego tiene que canalizarse para volverse vagina. Entonces, si no se canaliza esto, eso se llama placa vaginal, esto es la placa vaginal, si no se canaliza la placa, tendríamos una atresia de vagina o un tabique vaginal. Si no se canaliza por completo esta vagina, tenemos atresia vaginal o tabiques vaginales. Y la malformación más frecuente de este proceso, ¿cuál es? El himen imperforado. Que este último pedacito del himen no se libere, himen imperforado. ¿Ya? Bueno, eso era lo que quería comentarles ahí, bien superficial. Y si es que quieren ahondar, esto también han visto en embrio, ¿no? Si es que ya llevaron embrio, creo que ya llevaron. Los derivados, miren, los derivados de cada una de las estructuras embrionarias. Que viene de la gónada, que viene del Wolf, que viene del Müller, que viene del seno urogenital y sus componentes, ahí está, en la mujer. ¿Correcto? Entonces ahí está el Müller, trompas, útero, cervix y los 2/3 superiores de la vagina.
¿correcto? En el seno urogenital, toda la parte inferior de la vagina. Y así. ¿Ya, chicos? Ese era el objetivo de esta diapositiva. Bueno, lo paso rápido porque ya era la parte final. ¿Qué necesitábamos para explicar algunos temas de amenorrea que vamos a ver después, como el himen imperforado o el tabique vaginal? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de hemorragia uterina anómala. ¿Ya? Hemorragia uterina anómala es una manifestación clínica de un montón de enfermedades. ¿Ya? Entonces vamos a empezar el capítulo. Es un capítulo grande. Esto vamos a seguir hasta el final de la clase, hasta las 12:30 más o menos. Todo lo que son las hemorragias uterinas anormales. Entonces recuerden, la HUA es una manifestación, no es una enfermedad. Porque si fuera una enfermedad sería un agente etiológico determinado. No. Es una manifestación clínica de otras enfermedades. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál creen que es el proceso más importante del HUA en cuanto a las preguntas de examen? Diagnosticar la causa de base. ¿Ya? Tú tienes que saber qué cosa generó ese HUA, porque sobre esa causa recién lo vas a poder tratar. ¿Está claro? Toda la clase entonces se va a orientar al diagnóstico del HUA. ¿Qué podemos recordar en aspectos generales? La hemorragia uterina normal es una enfermedad muy frecuente, ¿ya? En ginecología. Supera el 10% de prevalencia. Es muy frecuente. Es una enfermedad que genera muchos gastos económicos al sistema de salud. Uno, porque la mujer pierde productividad. O sea, imagínate si solo con la regla ya te complica algunas cosas para poder hacer. Imagínate con una regla que no para en 10 días o que te viene en cualquier momento sin saberlo. Es complicado. Así que una de las principales razones es el impacto socioeconómico que tiene esta enfermedad. Lo segundo o lo tercero es que es una enfermedad que oculta de base un riesgo muy alto de cáncer. Ese es el temor, ese sangrado no sabemos si es que es cáncer o no, y eso preocupa a cualquier edad, a cualquier edad. Y finalmente, la hemorragia uterina normal plantea muchos problemas diagnósticos. Es difícil de sacar la causa. Por todas estas razones, esta es una manifestación de enfermedad que casi siempre te van a preguntar en el examen. ¿Ya? Casi siempre. En cuanto a su frecuencia, recuerda por favor, las causas más importantes para hemorragia uterina normal es las relacionadas al embarazo, todos los sangrados del embarazo que has visto, por eso siempre hay que descartar embarazo primero. Luego, las lesiones orgánicas, que vamos a ver, las lesiones orgánicas, y en tercer y último lugar, las causas funcionales. Entonces, cuando tú quieres hacer un macro enfoque de la hemorragia uterina anómala, primero sospecha todo lo del embarazo, todo lo que tenga que ver con el embarazo, y sangrado, obviamente, sangrados del embarazo. Lo segundo es, siempre descarta causa orgánica, es vital que descartes cualquier causa orgánica. Y en el tercero te quedas con las funcionales, que son las menos frecuentes. ¿Ya? Si quieren ponerle orden, pones gestación, 1. Segundo le pones miomas, ¿correcto? Y ahí tercero le pones anovulación. Anovulación. Cuarto le pones coagulopatías, ¿correcto? Coagulopatías y mucho más raro, cánceres. ¿Ya? Entonces, si quisieran hacer una clasificación por causa macroscópica, primero embarazo y sus causas de sangrado, luego de las orgánicas los miomas, luego la anovulación, que son prácticamente similares con el leiomioma, la anovulación. Luego te vas a las causas un poquito más raras, pero igual frecuentes en general, como coagulopatías. Hasta un cuarto de pacientes pueden ser coagulópatas, tener coagulopatías. Y finalmente, lo más raro, pero lo más peligroso, el cáncer. Lo más raro es cáncer, pero es lo más peligroso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esa introducción, ya estamos. Ahora vámonos a ver las causas, pero por grupo etario. Entonces, cuando queramos abordar causas, ¿ya? Voy a borrar esto para que me deje el espacio libre. Cuando quieres abordar las causas, tú tienes varias formas. La más lógica es abordarlo por grupo etario o abordarlo por patrón de sangrado.
Entonces vamos a estudiar las dos. La primera por grupo etario, ¿ya? Si te preguntaran una niña recién nacida que está sangrando, no te preocupes, es de privación estrogénica. Como le has quitado la placenta, sin placenta que le daba los estrógenos placentarios, puede tener un sangrado escaso. No pasa nada. ¿Ya está? Muy bien. Si es en una niña premenárquica, no debería sangrar. Toda niña o toda posmeno que sangre, eso preocúpate, alármate. Toda niña premeno y toda posmeno no deberían sangrar. Entonces, si es una niña y está sangrando, preocúpate. Lo más probable es que sea un cuerpo extraño. O sea, la niña, por curiosidad, igual que en otorrino, se introduce un cuerpo extraño, se hace una herida y sangra. Es lo más frecuente. Traumatismo y violación, que puede ser pregunta de examen. Hemorragia uterina anómala en una niña, sospechar violación. Igual que una ITS en una niña, sospechar violación. Muy bien, pueden haber infecciones que dan sangrado, sí. Hay infecciones bastante inflamatorias que pueden dar sangrado. Prolapso es bien raro. ¿Cómo podría ocurrir un prolapso en una niña? Cuando hay falla de tejido conectivo, enfermedades del colágeno. Ahí puede haber prolapsos, ¿ya? Y la pregunta de examen del residentado, un cáncer de tejido mesenquimal se llama sarcoma botrioide. Pregunta, ¿no? Sarcoma botrioide, vamos a ver en la última clase, es un cáncer mesenquimal de niñas que se manifiesta en las niñas. Y el último, cáncer de ovario. Toda niña que sangre, preocúpate porque puede tener un cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque ese cáncer de ovario está produciendo estrógenos. O sea, al producir estrógenos puede estar adelantando la menarquia y generando sangrados. ¿Ya? Entonces, violación, sarcoma botrioide y cáncer de ovario, posibles preguntas. ¿Quiénes han sido pregunta? Sarcoma botrioide y cáncer de ovario. ¿Ya? En cambio, cuerpo extraño, si te preguntan, es lo más frecuente. Lo más frecuente. Muy bien, seguimos avanzando. La niña ya se vuelve adolescente, puber, ya tuvo su menarquia. Entonces, si ya tuvo su menarquia, el siguiente momento es la posmenarquia temprana. Se entiende por posmenarquia temprana los primeros 5 años después de que arrancó la menarquia. O sea, si la menarquia arrancó a los 13 hasta los 18. ¿Qué quiere decir este periodo? Es un periodo de adaptación del ciclo, donde el eje hipotálamo hipoficiario gonadal se está adaptando. Entonces, pregunta examen, por eso está con amarillo, ¿correcto? Las de arriba no las he subrayado porque están subrayadas en su capítulo. Botrioide y cáncer de ovario están subrayadas en el momento donde tiene que ir. Acá sí han preguntado, ¿cuál es la causa más probable de una hemorragia uterina anormal en una adolescente? Inmadurez del eje, o sea, disfunción ovulatoria por inmadurez. Por lo tanto, no requiere tratamiento. Entonces, pregunta examen. Porque va a madurar, pues sí se va a arreglar. ¿Ya? Pregunta de examen repetida. Acá me ha faltado ponerle su verde. Repetida y a la vez pregunta de este año. Una hemorragia uterina normal que debuta en un adolescente te obliga a descartar coagulopatía. Correcto. Debuta. O sea, la adolescente apenas arranca su ciclo, su menstruación, empieza a tener hemorragias uterinas anormales. Eso quiere decir que de base puede tener una coagulopatía. ¿Cuál es la más frecuente de todas? Von Willebrand. Von Willebrand. ¿Ya? La enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía más frecuentemente asociada al HOA de las perimenárquicas. Ahí está. Y bueno, con verde porque es pregunta repetida. Ha venido el 2018 y ha venido este año. Repetida y seguida todavía. No ha sido seguido. Eso hace que sea improbable que vuelva a venir, pues, ¿no? Te van a preguntar 3 años seguidos lo mismo, pues, ¿no? O sea, bueno, luego tienes estresores, el embarazo siempre presente y las infecciones. Como ya estamos en una chica sexualmente activa, la infección que va con sangrado suele ser tricomona, tricomoniasis, ¿ya? Tricomona. Muy bien, pasamos a edad reproductiva. Se entiende edad reproductiva por aquel periodo donde ya el eje está maduro, 18 años a más,
¿correcto? Hasta que la fertilidad es óptima antes de los 35 años, ¿correcto? Entonces, en esa etapa reproductiva óptima, ¿no es cierto? Tenemos una serie de enfermedades desde el punto de vista de fertilidad, pero en este caso para la HUA lo estiran la etapa reproductiva hasta todo lo posible, que es entre los 45 y la menopausia. O sea, la edad reproductiva acá va a ir hasta antes de la transición menopáusica. ¿Qué es la transición menopáusica? Los últimos años de la etapa fértil. Usualmente 5 a 7 años. La transición menopáusica puede ir de 5 a 7 años antes de la menopausia. Entonces, si la menopausia es a los 50 más o menos, lo pondrán reproductivo hasta los 43, 45, más o menos, para que tengan una idea. Entonces, en todo este lapso hasta los 45 años promedio de la paciente, la clínica o la causa de hemorragia uterina normal más frecuente sigue siendo disfunciones ovulatorias. Disfunciones ovulatorias, básicamente el SOP. El SOP y la endometriosis. El SOP y la endometriosis, ¿correcto? Si te preguntan cuáles son las causas más frecuentes, en general le podría inclusive ganar al leiomioma todas las anovulaciones juntas. Si sumas SOP, sumas problemas de ovulación por endometriosis, sumas problemas por estrés, por ejercicio, por enfermedades sistémicas, todas las causas de anovulación que hay, las sumas, puede ser mucho más frecuente incluso que el mioma submucoso. ¿Ya? Por eso hay una pregunta de examen que te dice, ¿cuál es la causa más frecuente? Problemas de ovulación. ¿Ya? Cuando una chica no ovula bien, ¿qué no produce? Progesterona. Entonces su ciclo, su endometrio se hace hiperplásico y por ende sangra mucho y pierde regularidad. Muy bien. Luego tienes otra vez embarazo, infecciones que ya dijimos. Y acá aparece el palcoín. Siempre recuerden que los ginecólogos han ordenado todas las causas de HUA, todas las causas de HUA en dos categorías. La orgánica, que es el PAL, y la funcional, que es el COIN. Así que acá están todas las opciones posibles. Por eso cuando una chica es de edad reproductiva, su sangrado se puede deber a casi todo. Por eso es el grupo más difícil de diagnosticar. Es el más tranca. Porque en una posmenárquica está bien fácil el diferencial. En una niña está más fácil todavía. Pero en una mujer de edad reproductiva no. Y de todo el palcoín, lo que les han preguntado es la adenomiosis, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ha venido una pregunta del leiomioma, pero eso tiene pues sus preguntas en la diapo del leiomioma. Y bueno, no resalto la O, porque en COIN la O es disfunción ovulatoria. Esto vamos a ver más a detalle. Lo único que quiero que sepan de acá, del palcoín, es que son todas las opciones posibles en una mujer de edad reproductiva. Avanzamos. Por encima de los 45 años, casi todas las chicas entran en transición menopáusica. Eso quiere decir que sus folículos están desapareciendo como para poder generar un ciclo ovulatorio de calidad. Entonces, como van desapareciendo los folículos, la calidad del ciclo baja, por lo tanto, las chicas van a tener retrasos. Entonces, la transición menopáusica se caracteriza principalmente por anovulación. Esa es la pregunta. Por eso hay anovulación en la posmenarquia y hay anovulación en la transición. Cuando yo les digo es pregunta de examen y no está marcado con amarillo, es porque debe ser un enamo de salud, ¿ya? Porque acá lo que hemos marcado es todos los residentados, ¿no? Pero ustedes, yo sé que han visto esas preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia uterina normal por anovulación? ¿En qué momentos de la vida? En la posmenarquia y en la perimenopausia. Es una pregunta de ename de salud, ¿ya? Anovulación. Y luego, en la transición menopáusica, prima diferencial, o hacer el diferencial del PAL. Recuerden, en la transición es muy probable que encontremos del PAL dos, los pólipos y las malignidades, ¿ya? Dentro de la transición menopáusica, el más probable que encontremos es pólipo y malignidad.
porque tanto la adenomiosis como el leiomioma son hormonodependientes. Entonces, adenomiosis y leiomioma se quedan en la edad reproductiva. Por eso acá en edad reproductiva lo que predomina sería adenomiosis leiomioma, antes que malignidad y pólipo. Digo que predomina, porque al final puede haber todo en cualquier momento. Está escrito. ¿Ya? Bacán. Entonces ya más o menos nos estamos orientando que el diagnóstico diferencial se va haciendo más pequeño. Y cuando ya está en menopausia establecida, o sea, tiene más de 12 meses de amenorrea, no debería sangrar. Todo sangrado en una posmenopáusica es peligroso. Por eso recuerden, cuando te pongan una hemorragia uterina normal en una menopáusica, te han regalado la pregunta. ¿Por qué me han regalado la pregunta? Porque o bien me van a preguntar el diagnóstico y siempre es biopsia, siempre, todo sangrado en la menopausia hay que biopsiar, me regalaron. Y si me preguntan por causas, son solamente esas que están ahí. O es una terapia de reemplazo hormonal que le estoy dando y por eso está sangrando. O bien tiene atrofia, pregunta repetida, por eso está de color verde, pregunta que ha venido este año en el examen, atrofia. Porque cuando no hay hormonas, se atrofia la vagina y se atrofia el útero. Entonces la paciente sangra tanto de la vagina, por ejemplo al tener relaciones sexuales, como del útero por atrofia. Pero ¿cómo creen que tiene que ser el sangrado de una atrofia? Escaso, pues, ¿no? Ahí está la clave de la pregunta. Si el sangrado en la posmeno es escaso, si va acompañado de dolor a las relaciones, es atrofia. Fácil. A pesar de que es fácil, todavía se siguen equivocando, pues, ¿no? Hay varios que se equivocan en la pregunta de atrofia con pólipo, ¿ya? Atrofia es sangrado escaso. Pólipo es sangrado abundante, abundante, ¿ya? El pólipo que todavía puede aparecer en la posmeno, ¿ah? El pólipo todavía puede estar en los primeros años de la posmeno, es el único que está quedando de las benignas del PAL, es sangrado abundante, ¿ya? Y va con dolor al momento de sangrar, ¿ya? Muy bien. Finalmente, pregunta repetida, el cáncer. En toda posmeno, tú debes sospechar cáncer. ¿Qué cánceres sangran? Cérvix y útero, ¿no es cierto? Cáncer de cérvix, cáncer de útero. ¿En quién sospecharé cáncer de cérvix? En las que están alrededor de 50 años, o sea, en las menopáusicas tempranas, cérvix. ¿En quién sospecharé útero? En las más ancianas, mayores de 60 años. ¿Está bien? Entonces, entre 50 y 60 años, cáncer de cérvix. Más de 60 años, cáncer de útero. Es lo que sospecho, lo que pensaría para este rubro de cáncer. Pero no lo olviden que todo cáncer de útero, o al menos el 80% de los cánceres de útero, han venido ¿de dónde? De una hiperplasia endometrial. Así que, ¿qué es más frecuente? ¿El cáncer de útero o la hiperplasia? La hiperplasia. Siempre va a ser más frecuente que el cáncer porque lo antecede. Lo antecede. Es 10 veces más frecuente. Entonces, si te preguntan cuáles son las causas de sangrado en una posmeno, tú di siempre cáncer hasta no demostrar lo contrario. Por eso siempre le hago biopsia. Pero si me hablas de frecuencia, lo más probable es que sea una atrofia. Pero para eso tiene que ser un sangrado escaso. Si me dices que es un sangrado abundante por frecuencia, yo diré un pólipo. Un pólipo. Pero si me dices que debo pensar lo peor, un cáncer. Lo más importante de descartar es un cáncer. Más aún si me das factores de riesgo para cáncer. Pero si tuviera que escoger entre cáncer de útero e hiperplasia endometrial, marco hiperplasia porque es más frecuente. ¿No es cierto? Es lo lógico. Lógico. Idototerapia, reemplazo hormonal, eso depende si está tomando o no, lo cual va a tener que estar explícito en la pregunta de examen. Ya está. Entonces con eso hemos terminado las causas por edad, por edad. Y bueno, solamente lo hemos añadido este año porque ha venido por primera vez en la historia, ¿no?, de todo el banco del residentado, el sangrado postcoital, ¿cuál es la causa más frecuente? Pues, ¿no? ¿Y cuáles han dado? Ectropia. ¿Ya? En verdad, busquen si quieren ustedes, es difícil encontrar literatura que lo sustente, porque prácticamente en todas, up to date, las guías, todo, la hemorragia postcoital
Más importante a descartar es por cáncer de cervix, pero siempre que haya factores de riesgo, siempre que haya factores de riesgo. Y si no hay factores de riesgo para cáncer de cervix, la causa más frecuente de hemorragia poscoital es o cervicitis o ectropion. No te ponen un predominio de alguno. Donde lo leas, cervicitis por inflamación, tricomona sobre todo, o ectropion. ¿Qué es el ectropion? Es cuando el tejido del endocervix sale al ectocervix. Tienes tejido, en el ectocervix aparece como que una isla de tejido que no es plano, poliestratificado, no queratinizado, típico, sino es un tejido de endometrio o de endocervix que es monocapa simple. Entonces este ectropion, como es un tejido más débil, con el pH de la vagina sangra y produce bastante moco. Entonces el sangrado del ectropion suele ser mezclado con moco. ¿Ya? Es un flujo sanguíneo lento con moco, ectropio, que a veces requiere cirugía para poder eliminar el foco o hormonas también le pueden dar. Les dan hormonas para poder ayudar a transformar el tejido. Pero como les digo, estos dos, cervicitis y ectropio, son las causas más frecuentes no malignas de poscoital. ¿Ya? El pólipo solo va a sangrar si está en el cervix, porque si el pólipo está en el endocervix o en el endometrio no va a sangrar poscoital. Tiene que ser un pólipo que ha crecido hacia afuera. ¿Ya? Y prolapso genital más raro y neoplasia benigna vascular muchísimo más raro, pues, ¿no? Una neoplasia benigna vascular. Entonces esta pregunta es anecdótica, siempre les digo, en todos los exámenes van a haber siempre temas nuevos. Este año fue una pregunta directa. De todas las preguntas de gineco, absolutamente de todas, la única que no se ha repetido de otros bancos ha sido la de ectropio. Porque ha venido causa más frecuente de HOA poscoital, nada más. ¿Ya? El resto todas se han repetido. De algún banco o de algún tema conocido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos terminado la primera parte, que es el diagnóstico por grupo etario. ¿Ya? Ahora vamos a ver el diagnóstico por patrón. Entonces, para estudiar el patrón, tú simplemente agarras acá. Todos ya sabemos este resumen, ¿no es cierto? Los que han visto de repente en el mapas mentales, ¿no? O en las otras vueltas, siempre les hago este resumen. Arranca la menstruación. ¿Hasta cuántos días? 7, como máximo, ¿no es cierto? Y el volumen mínimo que se espera es 5 mililitros. Esto es en mililitros y esto es en días. 5 mililitros y lo máximo que es normal son 80 mililitros, ¿no es cierto? Entonces, toda regla que esté entre 5 y 80 mililitros y no supere los 7 días, está en este rango, es una menorrea. Esto que está acá se llama menorrea. ¿Ya? ¿Qué significa meno? Significa que es cíclica, mensual. ¿Qué significa rea? Rea significa que está dentro de los 7 días, por ende está dentro de la cantidad normal. Pero rea básicamente es que está dentro de los 7 días. Ojo, esto que estamos viendo acá es de libros históricos, ¿ah? Porque la FIGO esto ya lo anuló y lo puso de una sola. Los que les den curiosidad pueden estudiar y van a ver que inclusive los términos a veces se han mezclado, han cambiado. Entonces yo les voy a traer el que responde las preguntas de examen y tiene sustento teórico. ¿Ya? No lo olviden. Cuando los conocimientos son muy antiguos o de libros, hay muchas versiones. Entonces hay que tratar de adaptarnos a la versión que responde el examen. Sin ir lejos, si tú quieres definir, no sé, pues amenorrea primaria con la literatura europea, ¿correcto? Puedes cortar un año después que la literatura americana. Y la pregunta examen se corta con 15 años en literatura americana. Entonces, si bien es cierto, hay un solo concepto de medicina, las corrientes tienen diferentes aproximaciones a los fenómenos. Entonces, tenemos que buscar el que más responda a las preguntas de nuestro banco. ¿Ya? Por eso, cuando estudien los ciclos, este resumen es el que más responde el banco. ¿Ya? Entonces, menorrea
volumen adecuado, días adecuados. Si tú te pasas de 7 días, o sea, arreglas demasiados días, entonces se llama meno porque sigue siendo mensual. En ningún momento me has dicho que no es mensual, pero ya agarra el sufijo de ragia. Ragia entonces es el sufijo de sangrado abundante prolongado. Prolongado. Menorragia. Has salido de los 7 días. ¿Ya? Ahora, si tú me dices que la paciente sangra en cualquier momento fuera de los 7 días, entonces al no ser cíclico, ya no puede llamarse meno. ¿Cómo se llamará esto? Metro. Metro es el sufijo de irregular, porque no sigue una ciclicidad. Al decirte que ocurre en cualquier momento, ha perdido ciclicidad. Pero como sigue siendo fuera de los 7 días, se entiende que la chica regló sus 7 días y además regla estos excedentes. Entonces se llama metro ragia. Ragia. Porque sangra irregular y aparte aumentado de lo normal que debe estar en su ciclo. Metrorragia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el límite, al menos en nuestra literatura, para un ciclo normal? 28 días más menos 7. Más menos 7. ¿Ya? En el up to date no ocurre así. O sea, en nuestro caso sería de 21, correcto, a 35, ¿verdad? Pero si leen up to date, los cortes son 24 a 38. ¿Por qué? Porque cuando tu literatura es de países más industrializados, las reglas suelen ser en periodos más largos. ¿Ya? Las señoras, señoritas, las chicas del hemisferio norte desarrollado tienden a hacer ciclos más largos, tienden a tener sangrados más abundantes y tiene que ver obviamente con los estilos de vida y la genética. En cambio, cuando nos vamos al hemisferio sur, a rural, a países en vías de desarrollo con bastante multiparidad, los ciclos se acortan, sangrados menores, ¿ya? Porque el promedio es diferente acá que allá. Básicamente por la paridad, por la paridad. Entonces, nos quedamos con nuestros valores 21 a 35. ¿Está bien? Entonces, esto, cuando una chica regla dentro de estos días, eso es el sufijo meno, ¿no es cierto? Que es mensual, pero rea, porque está en la cantidad de días de regla normal, que ya lo expliqué. Si tú te pasas, ya sea a la alta o lo haces muy rápido, entonces le pones poli, pero sigue siendo menorrea. Es polimenorrea. ¿Qué significaba meno? Cíclico. Rea dentro de los 7 días. Entonces sigue siendo cíclico dentro de los 7 días, pero es poli porque son varias veces al año. Varias veces al año. Poli. Y cuando te demoras más de 35 días, te va a faltar, pues, ¿no? Reglas al año para estar normal. Entonces eso le van a llamar oligo. ¿Pero oligo qué? Oligomenorrea. No oligomenorragia, ni polimenorragia. No, 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 no. Es polimenorrea, oligomenorrea. Porque se mantiene la ciclicidad y se mantiene los 7 días. ¿Ven la lógica? Poli y oligo. 21-35. Muy bien. Y lo único que nos está faltando es, ¿qué pasa si regla más de 80 mililitros? Eso es mucha regla. Entonces se llamará hiper. Y si regla menos de 5, eso se llamará hipo. Si regla más de 80, hiper. Si regla menos de 5, hipo. Ahora te pregunto, ¿hiper e hipo menorrea o menorragia? Menorrea, porque sigue siendo mensual, meno, y sigue estando dentro de los 7 días. Por eso es hipermenorrea, hipomenorrea. ¿Ya? Entonces, el sufijo ragia solo se deja para los que se pasan de los 7 días.
la menorragia y la metrorragia. El resto es rea, rea, ¿ya? El sufijo meno es para todos porque son cíclicos, excepto para el metro, que es en cualquier momento. Ya. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto crees que un sistema de nomenclatura tan complejo pueda subsistir y usarse bien? Mínimo, pues. Mínimo. O sea, es imposible, esto no tenía futuro, ¿ya? Porque tenías que hacer que todos los ginecólogos, los endocrinólogos y los médicos en general se pongan de acuerdo con esto, ¿ya? Y difícil, pues. Así que con el tiempo, la FIGO se dio cuenta que no servía de nada esto. Era por gusto. Este sistema de nomenclatura, si bien nos responde preguntas de examen, no es útil. No es útil para estandarizar la medicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué creó la FIGO? Vengan acá. Creó la hemorragia uterina masiva o pesada, si quieres. Es la traducción de heavy en inglés. Puede ser masiva o pesada, como quieras. Y todos lo entendemos. Es aquella que incluye más de 80 mililitros o aquella que sea más de 7 días. Punto. Pesada. ¿Sangraste mucho o sangraste muchos días? Al toque. Ya, tiene más lógica. La hemorragia que era en cualquier momento, esta que es metrorragia, ¿para qué confundir? El ginecólogo es un hombre práctico, cesárea o no cesárea, ¿no? ¿Para qué esa palabra metro? Intermenstrual nomás. Ah, ya. Entonces, si le pongo intermenstrual, cualquiera me va a entender. Es un sangrado que ocurre en cualquier momento del ciclo. Serán los piquitos, la intermenstrual. ¿Ya está? Ahora vamos acá. La oligomenorrea se supone que es pocos ciclos al año, pero honestamente, ¿por qué una chica tendrá pocos ciclos? Porque ha tenido pocas ovulaciones, ¿no es cierto? Entonces la causa más probable de una oligomenorrea es problemas en la ovulación. Por eso a este le han llamado hemorragia uterina normal ovulatoria. Tú dirás, pero doctor, esto es por anovulación. ¿Por qué le llaman ovulatoria? Es que si le ponen anovulatoria, te vas a confundir con la A de adenomiosis. Entonces, para mantener la A de adenomiosis en su código, a esta hemorragia le han llamado ovulatoria, la H o A O, ovulatoria, que sería la de acá, la del codeín, la O, la O. ¿Ya? Entonces, la ovulatoria es lo que se conocía como oligomenorrea, que es por anovulación. ¿Y cuál es la causa más probable de anovulación? SOP. Por eso ahí está. Verde, porque es la más preguntada de todos los patrones. La anovulatoria u oligomenorrea. Las preguntas del residentado obviamente son con oligomenorrea, pues. ¿No es cierto? Porque es el término clásico. ¿Ya está? La amenorrea, esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase, pero es la ausencia de regla, correcto, ya sea amenorrea primaria, nunca arregló, o la amenorrea secundaria, y cada una tiene una definición. No lo voy a hablar acá, lo vamos a ver en su clase. Tiene su clase de amenorrea, pero ya eso lo tenemos claro. Hipomenorrea sí se mantiene. La hipo se entiende que es poco volumen, se mantiene la terminología, así que la hipomenorrea sigue siendo la de menos de 5 mililitros, ¿no es cierto? Y la polimenorrea, que también fue pregunta repetida, también se mantiene la de menos de 21 días. Que seguimos con ese dato, no menos de 24, como dice UpToDate, sino 21, porque es lo que está en nuestro banquito. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación de los sangrados anómalos por patrón. Entonces, ¿cuántos patrones hay? 6. Masiva, intermenstrual, ovulatoria, menorrea, hipo y poli. Para la FIGO. ¿Y cuántos hay para nuestro sistema? 7. Solamente hay que aumentarle una. La masiva se divide en hiper y en menorragia. ¿Ya? Es la única diferencia. Entonces, abajo les he puesto 7. Obviamente acá faltó aumentar a menorrea nada más, que es un patrón anómalo, ahí también siempre se confunden. Doctor, ¿cómo la menorrea va a ser HUA si no se sangra? Justamente, es una hemorragia uterina anormal porque no está sangrando. Lo normal es que sangre. Entonces la amenorrea también es parte del HUA. ¿Ya? Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos abajo, 6 términos arriba. Correcto. Ya.
Ahora sí. Vamos a ver las causas. Y tú mismo te vas a dar cuenta que es fácil sacar. Yo puedo encontrar, según el patrón, la causa. Sí, sí puedo encontrar la causa según el patrón. ¿Por qué? A ver, si hacemos amenorrea, las causas de amenorrea lo vamos a ver en la clase que viene. Así que hay un montón de causas primarias, un montón de causas secundarias, así que esta clase se quedaría corta si quiero resumir ahí amenorrea. Tiene su clase especial. Vamos acá. Hipo. Acá sí podemos poner hipo. ¿Qué podría hacer que una chica arregle poco? Cualquier cosa que le atrofie el endometrio. Entonces vengan acá arriba, hipomenorrea, cualquier cosa que le atrofie. ¿Cuál era una hormona que detenía el crecimiento del endometrio? La progesterona. Entonces, cuando reciben progesterona en dosis crónica, entonces van a atrofiar tanto su endometrio que van a arreglar poco. Ya. Progesterona crónica, hipomenorrea. ¿Y cómo se llama la enfermedad? Cuando se destruye el endometrio por una infección, por trauma. Asherman. Entonces, al inicio el Asherman puede tener hipomenorrea hasta después llegar a la amenorrea. ¿Ya? Fácil, fácil. Muy bien. Vamos con el siguiente. Entonces, hipo ya está explicado. Vamos con el hiper. A ver, ¿qué me puede dar hiper? Y por ende, también menorragia, ¿no? Habíamos quedado que la FIGO los juntó los dos. Hiper y meno, ¿en qué lo juntó? En masiva. Entonces, ¿qué puede hacer que una chica regle demasiado? Por ejemplo, que tenga mucho útero, ¿no? Un útero más grande, reglas más, pues. Eso ocurre en la hiperplasia endometrial, ¿sí o no? Las hiperplasias endometriales te van a dar sangrados abundantes, ¿ya? Luego, ¿qué otra cosa puede hacer que una chica sangre bastante? Que tenga algo que no le deje coagular lo normal. ¿Qué puede obstruir la coagulación o la hemostasia normal? Un cuerpo extraño, por ejemplo, una T de cobre. La T de cobre, los primeros meses va con sangrado abundante, ¿ya? Pero mensual, pues, ¿no? Masivo porque es cíclico, porque ahí está la T. Y acá entra el mioma intramural. El mioma intramural hace como la T de cobre, un cuerpo extraño en el útero que no deja que se contraiga bien.